Muy bien, hermanos. Precisamente por el Día de las Madres, el día de hoy, quiero presentar un tema acerca de las mujeres de la Biblia. Y hablando y estando en este espíritu de amor, y qué bonito es ver a las mujeres levantarse y honrar a Dios y amar a Dios. Y precisamente el día de hoy, quería hablarles acerca de qué tan importantes las mujeres han sido también en la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y me gustaría que si por favor en esta mañana abra su Biblia en Juan 4, en el libro de San Juan, capítulo 4. Versículos 7 al 10. Vamos a empezar allí. Primero digo que pues reconocemos a cada mami como lo hemos hecho el día de hoy. Es un orgullo poder tener a nuestras mamis aquí. Ellas hacen tanto para el Señor, hacen tanto para el reino, hacen tanto para su hogar, para su casa, para con sus hijos. Y pues gracias a Dios por ellas, ¿verdad? Porque muchas veces es obra, es trabajo que tal vez parezca que no lleva ningún agradecimiento, pero créame que es necesario y que Dios no pasa de menos el trabajo de la mujer. Eso es una verdad. Así que, yendo a Juan capítulo 4, vamos a ver una historia de una mujer. No le iba muy bien en la vida. No era rica. Tenía que hacer muchos quehaceres. Ella vivió en una cultura que vamos a leer aquí, donde muchas veces la mujer no tenía o no podía tener roles prominentes y tal vez hasta uno consideraría no importantes, porque era la cultura en la que ella creció. Vamos a ver la historia de hoy de una mujer que vivía en una ciudad que se llamaba Samaria. Era una mujer samaritana. Y de acuerdo a la Biblia, los samaritanos son mencionados desde el libro de Esdras y desde el libro de Nehemías en el Antiguo Testamento. Y ellos eran descendientes de las tribus de Efraín y de Manasés más de 700 años atrás de Cristo. Entonces este pueblo ya existía por mucho tiempo. Pero el judío despreciaba mucho a los de Samaria, al samaritano, porque ellos consideraban que ellos, aunque habían sido y habían salido de la tribu de Efraín, de Manasés, ellos se habían mezclado con otros pueblos como el pueblo asirio. Y los judíos los consideraban a los samaritanos como una raza mixta. Y por eso muchas veces el judío no quería al samaritano. En esta ocasión vamos a leer en Juan 4, 7 al 10. Así que vaya conmigo, por favor, a Juan 4, 7 al 10. Aquí Jesús iba caminando con sus discípulos y en el camino ellos pararon en un lugar donde ellos iban a sacar agua de una fuente. Y los discípulos los mandó el Señor Jesús a que fueran a traer comida para comer, y el Señor Jesús estaba esperando allí en esa fuente. Dice Juan 4, 7 al 10. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conociereis el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Me gusta, no sé si se ve muy bien esa foto, pero
me gusta esa foto, es como Jesús en un pozo, ¿verdad? Donde anteriormente iban y de ahí sacaban agua. Y ahí es donde Jesús se encuentra con esta mujer samaritana. Esta mujer samaritana, tal vez, como dije ahorita, no tenía mucha importancia para muchas personas. Ella había tenido algunos problemas y ahorita vamos a ver eso. Pero el primer punto del que quiero decir es que la mujer siempre ha tenido un rol muy importante a través de la historia. La mujer siempre, desde que empezó la historia del hombre, ha tenido un rol que el Señor le dio a ella, a la mujer, para que hicieran grandes cosas. Muchas veces, todavía en estos épocas, todavía muchas personas ven en bajo tal vez a la mujer. Hay muchas todavía culturas donde la mujer no está al igual que el hombre. Hace poco, cuando me tocó hace tiempo en el 2019-2020, estar en Saudi Arabia. Estuve 8 meses más o menos por allá. Y allí las reglas son muy diferentes para la mujer. En Saudi Arabia, en el lugar donde yo acababa de llegar, el año anterior acababan apenas dejar que la mujer pudiera manejar un auto. Antes no se les era permitido manejar un auto, ¿verdad? Y no había ningún choque. No se crea estoy jugando. Pero allá la cultura es, aun cuando el hombre camina, la mujer tiene que ir detrás del hombre. La cultura ya es de que la mujer tiene que tener su atavio después de cierta edad. Ya la mujer tiene que estar ataviada, no puede mostrar nada y todo tiene que estar cubierto. Eso es la cultura de allá. La mujer no tiene el voto como lo tenemos aquí en Estados Unidos. Hay muchas formas diferentes acerca de la mujer. Pero lo que yo quiero mencionarle es el rol de la mujer delante de Dios y delante de la Biblia. Y a través de la Biblia, Dios ha usado a mujeres en una forma impactante. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de la historia de Ruth y de Noemí? Noemí perdió a su esposo y perdió a sus hijas. Esto lo vimos el jueves. Y Ruth amaba tanto a su suegra que se quedó con ella. Y hay una historia de amor muy bonita allí, ¿verdad? Y cómo Dios cuidó de ella y cuidó de Noemí. Fue una gran historia. ¿Cuántos se acuerdan de la historia de la reina Esther? Recuerdo mucho la historia, me gusta mucho porque Mardoqueo le dice a ella, tal vez para este momento es que Dios te ha puesto aquí. Recordamos a Rahab, una mujer pecadora, pero que entendió que había un Dios y ayudó al pueblo de Dios a poder ganar una victoria muy importante. Podríamos ir historia tras historia y ver que el rol de la mujer a través de la palabra de Dios ha sido muy importante. Pero también otra pregunta que me hago, ¿cuál es la intención de Dios para las mujeres? En Génesis 1:27 la palabra de Dios dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Por eso el día de hoy, hermanos, podemos decir a las locuras del día de hoy que solamente hay varón y hembra. Dios creó hombre y mujer. El mundo puede decir 1000 cosas y que hay 10,000 géneros o los que están diciendo el día de hoy, pero la palabra de Dios dice que varón y hembra los creó. No podemos nosotros salir como cristianos y decir existe algo más, porque es lo que Dios creó. Podría decir 10,000 personas que hay 1000 géneros o los 10,000 géneros o lo que usted quiera, pero nunca van a poder ser mayor que Dios. Y Dios lo que dice, que desde el principio que creó el hombre y a la mujer. Amén. Luego encontramos allí un poquito más enfrente en Génesis 2:22, que de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre.
La intención de Dios era que el hombre no estuviera solo y creó una mujer para el hombre. Hermanos, tomó una costilla del lado y de allí formó Dios a la mujer. ¿Por qué es importante esto, verdad? Muchos lo ponen de esta manera. No creó Dios de los pies para que el hombre estuviera pisoteando la verdad, ni de la cabeza para que la mujer estuviera sobre el hombre, sino que Dios los creó para que fuesen una ayuda el uno para el otro. La palabra de Dios, un poquito hablando de los matrimonios, dice que la mujer debe estar sujeto a su marido, pero que el hombre debe estar sujeto a Dios y que el hombre debe amar a su mujer como Dios amó, como Cristo amó a su iglesia. Si el hombre no está amando a su esposa como Dios amó a su iglesia y como amó a su iglesia que se entregó en la cruz por él, entonces estamos fallando en nuestro amor por la mujer que Dios nos ha dado. Pero volviendo a esto, la intención de Dios para la mujer desde el principio era que fuese ayuda idónea y hacer grandes cosas para Cristo Jesús. El tercer punto, un mismo espíritu, pero hay diferentes roles. Algunas mujeres son madres, algunas mujeres son esposas, algunas mujeres aún aquí no han tenido hijos y está bien, así el Señor lo permitió. Algunas mujeres son mentoras, algunas son cuidadoras de sus casas, pero todas pueden servir en el ministerio de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Si usted está aquí, yo creo que si usted está aquí es porque usted sabe que necesitamos de Dios, mujer. Si usted está aquí, usted sabe que la mujer necesita de Dios. El hombre necesita de Dios. Los niños necesitamos de Dios. Ay, ya me incluí como niño, hermanos. Fuera bueno. Entonces, aunque Dios creó a la mujer, la creó para diferentes roles, pero al final para servir a Cristo Jesús. Ahora, vamos a volver una vez más a esta historia. Jesús y las mujeres. El primer punto es que Jesús siempre mostró amor y respeto para con las mujeres. Cuando Dios le habla a la mujer samaritana en Juan 4:16, volviendo a la historia un poquito más enfrente, Jesús le dijo a la mujer, está teniendo una conversación con esta samaritana y le dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Lo encontramos en Juan 4:16 al 21. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. Híjole, hermano. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Ya estaba en el número 6 por lo menos. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraráis al Padre. Jesús mostró un gran respeto aún por las mujeres, aún a esta mujer samaritana que había tenido 5 maridos, estaba con el sexto hombre. Se podría decir que esta mujer estaba perdida. Sin embargo, el Señor Jesucristo muestra un gran respeto para con ella. De hecho, cuando Jesús le dice mujer a ella, esta palabra mujer la encontramos también en otro lugar. Cuando Jesús en la cruz le habló a su madre y le dice mujer. También cuando su misma madre le dice, cuando estaban en las primeras fiestas y hace el primer milagro Jesús, también le dice mujer a su mamá. Esta palabra no era ni tiene en esta cultura ninguna nota como de desprecio. Al contrario, era una palabra de respeto. Jesús respetaba aún a esta mujer que podríamos nosotros tachar como una persona perdida y pecadora, pero a la verdad todos nosotros hemos estado en el lugar de esta mujer, perdidos
y hemos pecado contra nuestro Dios Todopoderoso. Mas Dios se acerca para aún con nosotros. Y Él, siendo Dios, Jesús sabiendo todo, sabía el pecado de ella aún antes de que ella supiese con quién hablase. También el Señor Jesús conoce nuestras vidas y nuestros pecados, y nosotros debemos acercarnos a Él porque Él es el autor de la salvación y Él es el autor de el perdón que nosotros necesitamos, hermanos. Por eso Juan 1:9, Jesucristo dijo, la palabra de Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Dios respeta y nos ama todavía a nosotros en nuestra forma caída. Podemos haber cometido error tras error como esta mujer lo hizo. Y todavía el Señor nos habla en una forma de amor y con mucho respeto. El segundo punto de este punto es que las mujeres, cuando aún Cristo estuvo aquí en la tierra, las mujeres formaron parte fundamental, crucial en el ministerio de Cristo Jesús. Recuerde la vida de Cristo Jesús y vamos a ver cómo las mujeres sirvieron a Jesús. En Lucas 8:1-3 vemos el siguiente versículo. Lucas 8:1-3 dice: Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 apóstoles, los 12 discípulos con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, como María, que se llamaba María Magdalena, que le servían de sus bienes. María, que se llamaba Magdalena, que le había sacado 7 demonios a María Magdalena. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchachas que le servían de sus bienes. Vemos en este versículo, en Lucas 8:1-3, que había mujeres que servían a Cristo Jesús. Recordamos a Lázaro, Marta y María también, que siempre estaban al lado de Jesús, listas para aprender de él, listas para limpiarle los pies, listas para dejarle entrar en su hogar, y tenían una amistad con Jesús. Jesús usó grandemente a las mujeres durante su ministerio. Juan 4:39 dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Una vez más, volviendo a la historia, ella fue y les platica a las demás personas y les dice: ahí hay un hombre que me dijo todo acerca de mi vida. Y a mí se me hace que él es un gran profeta, o tal vez es el Mesías. Va y les platica a todas las personas. Y sabemos que era conocida en la ciudad de Samaria porque una gran multitud regresó para hablar con este hombre que había dicho cosas que nadie más sabía acerca de la mujer samaritana. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que ha hecho. Uno de los otros puntos que vemos es que los mismos discípulos aprendieron también a valorar a las mujeres. En Hechos 1:14 dice: todos estos, hablando de los discípulos, cuando Jesucristo se había ido y había establecido su iglesia, dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Está viendo todas esas cosas, hermano? Jesucristo siempre ha usado grandemente a la mujer que ama a Dios. Dios la va a usar grandemente. Tal vez el día de hoy usted está aquí y está pensando: no, ya mis mejores días ya pasaron, ya tal vez yo ya estoy muy grande, o tal vez yo no sé mucho de Dios, o yo no sé mucho de la palabra. Pero hay mujeres que no sabían nada, como la mujer samaritana, pero con lo poco que sabían fueron y esparcieron las noticias de Cristo Jesús. La mujer samaritana, ¿qué sabía ella más que este hombre le había dicho todas sus verdades? Y ella recordó tal vez lo que había escuchado acerca
en los libros del Moisés, en el Torá o en las leyes que se les había dado o en lo que ella había escuchado de tal vez algunas otras personas. Y dijo, este es un hombre especial. Y ella fue con la poquita información y le dijo a un pueblo de Samaria donde ella vivía, y muchos de ellos creyeron en el Señor a causa de ella. ¡Qué increíble! Lo bueno de esto, hermano, es que podemos aprender lo siguiente, que Dios no muestra favoritismo ni con el hombre ni con la mujer. Dios no está allá arriba y diciendo, ay, me cae mejor el pastor Víctor que su esposa, o el pastor Daniel que su esposa. No. Dios ama al que le ama. ¿Sí me escuchó? Dios desea que cada persona le ame y busque a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su mente. Eso es lo que Dios desea. Y Él no tiene favoritismo. De hecho, Romanos 2:10-11, en la Nueva Traducción Viviente dice, pero habrá gloria, honra y paz de parte de Dios para todos los que hacen lo bueno, para los judíos primero y también para los gentiles. Pues Dios no muestra favoritismo. Dios da gloria, Dios da honra y Dios da paz a aquellos que aman a Dios y hacen lo bueno, dice su palabra. Amén. Sea usted mujer, sea usted hombre, sea usted niño. Luego, otra cosa que aprendemos de la palabra es que todos somos uno en Cristo. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Abraham, mis queridos hermanos, se le fue prometido primeramente antes del pacto con su pueblo de Israel, antes de la circuncisión. La primera promesa de la que habla aquí es que Abraham sería padre de muchas naciones, hablando de que los gentiles, las naciones, iban a conocer a Cristo a causa de esta promesa. Y aprendemos esto, aprendemos lo siguiente, que si nosotros amamos a Dios con todo, nosotros somos una pieza del cuerpo de Cristo Jesús. Amén. No sé si a mí me toca hacer la uñita, no sé si a mí me toca hacer una pestaña, ¿verdad? Tal vez es mucho una pestaña, pero esta es la imagen que Dios nos pone. Todos somos parte de un cuerpo y allí no hay que hombre ni mujer, no hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo. Esto es muy importante porque en esta vida todos nos quieren dividir a causa de nuestra clase, de nuestra clase social, de nuestra raza, por quién votamos, cómo nos vemos, a qué equipo le vas, ¿verdad? Todas esas cosas son cosas que dividen y dividen y dividen. Pero la intención de Dios es que su cuerpo no esté dividido. Todos somos parte íntegra, especial e importante en el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Sí me escuchó? No importa su edad. Jehová nunca habla de la edad. Dice, ya te puedes retirar a los 70. No dice nada de eso. Todos le sirvieron hasta el final, hasta que Dios dispuso. Y Dios desea que nosotros le sirvamos como un solo cuerpo, amándonos los unos a los otros. Voy a terminar con esto. En Juan 4:39-42, ahí mismo en Juan, con esta misma historia. La historia continúa cuando la mujer va y les platica y les dice a los samaritanos, a los que ella conocía, y les dice lo que le había dicho a este varón y cómo este varón era algo muy especial y que vinieran a verlos. Dice Juan 4:39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad
creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él, a Jesús, y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¡Wow! Una mujer que se encontraba perdida y tuvo un encuentro con Jesús, nuestro Salvador. Ese encuentro fue lo único que le bastó a ella para proclamar entre sus conocidos y entre su ciudad que Cristo estaba entre ellos. Todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y el conocimiento que nosotros tenemos. Y se nos olvida hablar de Cristo Jesús. Mujer, hombre, niños, el que se encuentra en este lugar, la palabra de Dios es clara. Dios y la intención de Dios para nosotros es que nosotros le amemos a Él con toda nuestra mente, alma y corazón. Eso es lo que quiere Jehová. No le importa de ti que seas hombre, mujer, rico, pobre, guapo como yo o no guapo como yo. Lo que le importa a Jehová es nuestro corazón, que se lo entreguemos a Él. Y por ende nuestra vida obviamente también a Él. Porque Él es el creador de nuestros cuerpos. Él es el creador de nuestra alma y de nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que está listo para nosotros que vivamos una sola vez. Y después de esto, la muerte y viene el juicio. Mi deseo es que volvamos a los pies del que nos salvó. Miren que una ciudad se transformó por una mujer que no tenía estudios, muy seguramente, que no tenía tal vez valor en la sociedad, que tal vez no tenía lo que muchos quisieran que una mujer tuviera. Pero lo que tuvo fue un encuentro con Cristo Jesús. We need that encounter. Nosotros necesitamos ese encuentro con Jesús una vez más para volvernos al camino de Dios y hacernos saber que Él es la verdad y la vida. Póngase de pie, por favor. Y tanto a la mujer como al hombre nos habla Jehová, tanto al joven como al viejo, tanto al rico como al pobre. Jehová habla a su pueblo y nos dice que desea que nosotros volvamos nuestra mirada a Cristo Jesús y le confesemos a Él, el Salvador del mundo, nuestro Cristo. Padre Celestial, amamos y bendecimos tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, porque las buenas noticias del día de hoy, las buenas noticias para cada uno de nosotros, Padre Celestial, es que tú, oh Dios, creaste al hombre y a la mujer, diferentes formas, diferentes cosas, diferentes enfoques, diferentes roles, pero tú nos creaste correctamente, Señor, y bien. Venimos delante de ti, Padre Celestial, porque tú todavía puedes usar al hombre y a la mujer poderosamente, sin importar la edad, sin importar nada, Padre Celestial. Gracias porque tú eres un buen Dios, bueno, justo y santo. Gracias por las madres del día de hoy. Gracias por las mujeres. Yo oro también por las que tal vez no, Señor, fueron madres y están aquí entre nosotros. Pero también, Señor, tú te fijas en ellas y ellas obran, Señor, también poderosamente.
Gracias por el varón, Padre Celestial, y gracias, Señor, por el que te está conociendo, Señor, y conociendo de tu verdad. Entonces, Señor, estamos contentos y agradecidos contigo. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén, amén y amén.